Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos a este segundo episodio de Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Quiero daros las gracias, en mi nombre y en el de toda la casa, y especialmente en nombre de las dos personas que hacen posible este podcast, Zoraida Arribas y Alberto Mayoral. ¿No sabéis la cara que se les puso cuando se vieron frente a 12 pistas de sonido que parecían 12 8000s? Pero ahí los tenéis, poco tiempo después y con un vocabulario técnico que ya no entiendo bien. Y todo también gracias a la inestimable guía de Alfredo Arense. Alfredo es experto en comunicación audiovisual. No en vano ha trabajado en Xmedia, en la SER, en M80, en Europa FM... y actualmente es director de Rebooks 360, una productora audiovisual. Gracias, Alfredo. Entre todos hemos podido sacar adelante este proyecto que nos ilusiona y en el que creemos a pies juntillas. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Soy Victoria Moya, directora de comunicación de Escuelas Católicas, y desde ahora, si tú quieres, te acompañaré camino a casa, al trabajo, por la mañana o al terminar el día para hablar contigo de educación. Hoy nos va a ayudar una mujer de una pieza, que no tiene costuras, aunque de profesión es costurera y de misión valiente. Admiro de ella su coraje al atreverse con 4 hijos y admiro su extraña adicción a los nativos digitales, que a mí, que les veo desde mi puesto de inmigrante digital, más bien me dan miedito. Se trata de una sencilla María, que se sofistica con un Zalbidea. María Zalbidea es en realidad periodista y experta en redes sociales y educación, y actualmente es analista de tendencias en C4E Consulting Services. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la comunicación, la formación y las nuevas tecnologías, compagina su trabajo con la edición de su propio blog, Cosiendo la brecha digital, donde con sus reflexiones nos ayuda a acercar un poco la tecnología a las familias. Conocí a María cuando aceptó nuestra invitación a participar en el último Congreso de Escuelas Católicas. Allí nos ofreció una ponencia, diría yo que premonitoria, Padres que confían. Allí nos recordó que esto no va de tecnología y que no es solo la brecha digital lo que nos aleja. Nos recordó que esto va de entender, de conocer, de conectar y de proteger. ¿Por qué hemos pensado en María para este segundo programa de Maestros en la Educación? Porque creemos que nos puede dar muchas pistas en un momento en el que la relación familia-escuela cobra más importancia que nunca. Todo lo que nos contaste en el Congreso tiene especial interés ahora que necesitamos la colaboración de los padres y de la escuela. Ellos están preocupados por la salud de sus hijos, por su desarrollo académico, por la brecha digital, esa que tú coses también, y miran al colegio con lupa y con el lógico interés por saber cómo van a afectar sus decisiones a sus hijos. Tú y yo, que somos madres, lo sabemos bien. Por su parte, los centros están atentos a los 1001 protocolos, normativas y leyes que deben cumplir, preocupados por cómo dar un currículo en medio de una pandemia sin perder a ningún niño en el camino, y siempre con la incertidumbre de saber si el hidrogel a escala, la distancia antisocial para sus más pequeños y las mascarillas tapaemociones serán suficientes para mantener al virus alejado de sus aulas. En este contexto, padres y centros necesitan entenderse, comprender que sin la colaboración mutua esto no será posible. Maestros en la Educación. La entrevista. María, tú estás en Bilbao, yo estoy en Madrid, pero bienvenida a Maestros en la Educación y gracias por aceptar nuestra invitación.
Victoria, muchísimas gracias, qué preciosidad. La verdad es que te agradezco mucho tus palabras y es un placer para mí estar en este podcast maravilloso que lanzáis con mucho entusiasmo y que, bueno, voy a intentar ayudaros y conversar contigo este ratito. Un placer. ¿Crees? Vamos a entrar a degüello, que tengo muchas cosas que preguntarte y poco tiempo para lo que me gustaría. ¿Crees que los padres se sienten parte de la comunidad educativa, María? Pues mira, quiero pensar que sí. O sea, la verdad es que yo muchas veces pienso que, o sea, sabemos que los padres educamos, o sea, los niños necesitan una tribu y nosotros somos quienes más les queremos, con lo cual esa comunidad educativa somos los padres, son los centros educativos y a mí me gusta pensar que bueno, la importancia de elegir un buen centro educativo para poner en marcha lo que yo llamo como los planes estratégicos familiares, ¿no? O sea, si tú has elegido bien un colegio y un centro educativo porque quieres llevar a cabo con tus hijos un plan estratégico familiar, sabes que vas a remar con ese centro educativo para que realmente tú seas parte implicada, porque al final pensad que los padres somos los que más queremos a esos hijos, con lo cual, ¿cómo no vamos a sentirnos partes de la comunidad educativa si es nuestra misión como padres? O sea, realmente nosotros como padres lo que queremos es tener esos hijos, lanzarlos al mundo de la mejor manera posible y eso se empieza en el hogar. Siempre con mucha ayuda, con un buen centro educativo que apoye todo lo que nosotros hacemos en casa, pero vamos, no podemos perder de vista que los primeros responsables somos nosotros y como yo bien decía, en el confinamiento se ha visto, a cada uno nos han confinado con su familia. Así que cada uno tiene que ser responsable de lo que tiene, que es su familia y esos 4 maravillosos hijos, como decías, y que, bueno, que tú bien sabes como madre, ¿no? Ya estamos en segundo de pandemia, dice Boticaria García, segundo de pandemia. No sé, lo que no sé es cuántos cursos son, no tengo ni idea. Espero que no muchos, por favor. Espero. Los padres entienden algunas decisiones del colegio, aunque a veces no las compartan. Estas decisiones que se están tomando en este contexto, no digo en general. Pues mira, si realmente tú te fías de ese centro educativo, quiero pensar que los padres debemos hacer un ejercicio de responsabilidad de ayudar a los centros educativos en esas tomas de decisiones. O sea, yo de verdad lanzaría un poco el mensaje de que los padres, cuanto menos entorpezcamos, mejor. Porque a veces, o sea, en temas de comunicación, digo, ¿qué daño hacemos con esos chats en los que pues muchas veces nos faltan datos de las decisiones que toman los centros educativos, con lo cual no ayudamos nada si ponemos trabas, si hacemos que no entendemos, nos tenemos que fiar. Y es verdad que, bueno, en el Congreso, ¿no? Decíamos padres que confían, padres que se fían de las decisiones que toman los centros desde arriba, porque nos faltan tantos datos que a veces sin querer y con buena intención nos metemos entre medios de unas decisiones que toma el colegio, que si ahora es un comedor educativo, que si ahora es un Chromebook, que si ahora toca hacer esto, que toca hacer lo otro. De verdad, creo que, o sea, los directivos tienen que tomar decisiones en un entorno súper cambiante, volátil, un entorno VUCA en el que vivimos todos pues muy rápido y tenemos que fiarnos de que de verdad ellos están tomando las decisiones por el bien de nuestros hijos y de esa comunidad educativa, con lo cual, por favor, que los padres hagamos de remar en la misma en el mismo barco, vamos en el mismo barco y que no pongamos trabas, o sea, que ayudemos a que esas decisiones sean lo mejor posible. Eso no quita que podamos decirlo y yo también en mi centro educativo cuando veo algo que pues clama al cielo, pues lo tengo que decir y lo digo de una forma constructiva y intentando ayudar. Pero de verdad, ahí hay que hacer un poco de examen de los padres de decir, la situación es difícil, los directivos tienen mucha presión, o sea, yo veo y digo, los profesores de mis hijos trabajan a destajo y para sacar lo mejor del día a día y entonces tenemos que ayudarles como padres, no podemos poner trabas, por favor, para que todo fluya y que estamos viendo que es eso, un entorno muy cambiante, que ahora digo A y luego es Z, luego B, pero todo en pro de velar por nuestros hijos, de esos niños que decías precioso que, bueno, pues esos tapabocas y tapabocas de emociones, o sea, al final que de verdad tengamos en cuenta que están velando por nuestros hijos, que tomarán las decisiones mejor o peor porque la situación es la que es y que tenemos que irnos guiando y que, bueno, pues que nos va a tocar a todos trabajar y ir remando en una situación muy cambiante y hay que tener cintura, de verdad, o sea, hay que tener mucha cintura. Desde luego, pero efectivamente nadie es perfecto, todo el mundo comete errores y a los colegios habrá que decírselo cuando consideremos que hay algo que
que no está del todo en la línea que consideramos. Pero creo que más allá de las decisiones que se toman está en el cómo se cuentan esas decisiones. ¿Crees que influye la forma de comunicar del centro a las familias para lograr ese entender, ese conocer, ese conectar, ese proteger del que tú hablas y que he comentado antes? Hombre, sin duda, yo creo que en tiempos de crisis, o sea, la comunicación juega un papel impresionante. Yo es verdad que soy una apasionada de la comunicación y tú también, Sí. y siempre pienso que incluso en temas a veces de matrimonio, de pareja, la comunicación es que es tan clave que es a veces pues causa de los problemas, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. O sea, si un padre se siente que está bien informado, que sabe lo que está pasando en su centro, que sabe cómo están trabajando sus profesores, los que están cuidando de sus hijos y sabe en la línea en la que está guiándose ese centro educativo, estará mucho más tranquilo, tendrá paz, podrá tener confianza en ese proyecto educativo. O sea, al final yo creo que esa comunicación tiene que ser ágil, tiene que ser clara, tiene que ser muy concisa y transparente, porque al final, ¿qué nos pasa como padres? Que, claro, tenemos tanta información que también como los niños, ¿no? Cuando en Internet hay tanta información que si no sabemos qué está haciendo nuestro centro educativo, qué está pasando en nuestro colegio, pues nos da tiempo a confabular, nos da tiempo a inventarnos, nos da tiempo a buscar información donde no debemos, a pensar qué hace otro centro educativo que el mío no está haciendo. Y al final yo creo que ahí si a través de las redes sociales, por ejemplo, pues como centros educativos tenéis oportunidades brillantes para ir contando a los padres qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, con grandes pues infografías, con contenido bueno, con estos podcasts en los que dais paz, estáis contando cómo se están sucediendo todos los hechos. Bueno, pues cómo está transcurriendo pues la normalidad del día a día en las aulas, cómo los niños veis que están contentos, que no están contentos. O sea, vais contando cómo está pasando todo. Creo que los padres pues tendremos esa confianza y esa paz de que todo está marchando, ¿no? Al final creo que también es muy importante eso, como decías, ¿no? Para conectar bien con esos padres, bueno, pues que propongáis, por ejemplo, pues buenos referentes, buenas sesiones de formación o links a sitios que pueden leer. Y al final es como dar herramientas para que, bueno, pues para que esos padres estén tranquilos, tengan herramientas para educar a sus hijos en esta situación tan distinta que nos está tocando vivir y que somos pues protagonistas de estos cambios, ¿no? Y de esta época en la que estamos viviendo. Y yo creo que ahí, efectivamente, la comunicación, vamos, tiene un punto y un papel fundamental y que, bueno, doy por hecho que seguro que lo estáis haciendo bien, pero que hay que informar y contar a los padres para que tengan paz y que sepan lo bien que lo estáis haciendo y cómo está marchando el día a día del aula, que es lo que un padre está queriendo saber, ¿no? Una pista excelente. Eso me da pie a otra pregunta. Tú hablas mucho, a menudo, de un concepto muy interesante, los niños Amazon. Pero solo hay niños Amazon, María, ¿no habrá también por ahí algún que otro adulto que lo quiera todo a un clic? Es que la incertidumbre, efectivamente, la incertidumbre nos está consumiendo. Queremos respuestas que no existen, vacunas que no están inventadas. Queremos soluciones limpias a la muerte, al dolor que nos está rodeando. ¿Cómo podemos manejar esto para recuperar un poco de cordura? Efectivamente, yo creo, Victoria, que sí que hay muchos niños Amazon, que son esos niños que yo digo que son los niños que efectivamente lo quieren todo ya, lo quieren todo en el momento y lo quieren todo instantáneo, como las redes sociales, y sin embargo, claro que hay muchos mayores que, o yo misma, ¿no? A veces me considero niña Amazon. ¿Por qué? Pues porque quiero tener respuesta a los problemas que hay en mi casa, pero ya, para mañana, en el momento. Y en el fondo eso no existe, ¿no? Yo creo que uno de los aprendizajes que nos ha llevado el coronavirus es que nos ha enseñado a vivir, que nos ha enseñado a pensar, a pensar que las cosas de la vida tienen sus periodos de incubación y que no todo puede ser tan rápido y tan ágil como instantáneo como en las redes sociales, ¿no? O sea, las cosas no pasan porque, pues ya, doy a un botón y ya sé la solución de lo que va a pasar, no. Entonces, con lo cual sí que es verdad que los mayores también tenemos que enseñar y tenemos que aprender a esperar a las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, pensaba en alguno de mis hijos cómo les ha tocado, bueno, pues a uno le tocaba hacer la primera comunión y tuvo que esperar 4 meses, ¿no? Creo que son aprendizajes muy buenos que en la vida pues nos van a llevar. O cuánta gente pues tenía pues fecha para una boda, por ejemplo, y no lo ha podido hacer, y al final es aprendizaje de la vida, que no todo tiene que ser tan rápido, que no todo es ya y que no todo es como en las redes sociales de gratificaciones instantáneas e inmediatas, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes del coronavirus y por supuesto que hay niños Amazon y adultos Amazon, ¿no?
Bueno, María, una tercera cosa en común que he descubierto contigo. Mi hijo también hacía la comunión en junio y ha tenido que esperar. Pero fíjate que con esto que dices, él ya la ha hecho, pero ha hecho una comunión distinta, mucho más reducida, mucho más de vuelta a la esencia. Y eso, fíjate que él me decía, yo le decía, siento, Mario, que haya cosas que no hayamos podido hacer o personas que no han podido estar. Y él me decía, mamá, me gusta así, me ha gustado así. La he disfrutado mucho, porque creo que he disfrutado más de la parte más importante, de la esencia, del sacramento. Pues sí, la verdad es que yo creo que ahí estamos recuperando muchas cosas que es más vivir en el presente, en el día a día, pero sobre todo pues disfrutar de la esencia de las cosas que estamos haciendo. O sea, ahí me parece que estoy súper de acuerdo y yo también, mi hijo era consciente de que lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, sí, a veces falta floritura, sino lo que estaba haciendo. Exacto. Durante el confinamiento, María, se habló mucho de la brecha digital. Existe, eso está claro, hay que atajarla, eso está claro, pero ¿es la única brecha que hemos descubierto? Pues mira, es verdad que se ha hablado mucho de brecha digital en cuanto al acceso, ¿no? De el acceso que tenían pues determinados extractos de la población, de los niños, hacia la tecnología. Es verdad que yo cuando hablo de brecha digital, y lo sabes, hablo más de esa brecha digital que separa un poco a padres e hijos. Y a veces, pues como bien decías, hay que poner puntadas, hay que poner, en algunas casas habrá que poner grapas, porque efectivamente la brecha es distinta, ¿no? En cada hogar. Bueno, yo creo que las brechas, muchas veces habremos cosido grandes brechas, porque, claro, hemos estado mucho tiempo con nuestros hijos, o sea, ha habido mucha convivencia familiar, con lo cual habrá mucha gente que se haya encontrado de repente pues con sus hijos, con su marido, con su mujer, con su abuelo que vivía en casa. O sea, creo que todos nos hemos encontrado porque pues a la fuerza hemos estado mucho tiempo juntos y en convivencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha habido muchas brechas que coser, ¿no? O sea, tanto la tecnológica como la generacional con nuestros mayores y nuestros hijos. Y bueno, al final ha habido mucha brecha de conversaciones, de ese face to face que a mí me gusta tanto, ¿no? De hacer de nuestros hijos grandes conversadores, porque creo que es una cosa muy, pues muy valiosa y que nos da muchas pistas como padres para educar a nuestros hijos, ¿no? Hablando de las conversaciones, ¿cómo pueden ser esas conversaciones de los maestros? Ahora todo está muy diluido, ¿no? Antes hablábamos de inmigrantes digitales y nativos digitales, ya hablamos de huérfanos digitales. Todo está un poco mezclado. Cada vez hay más profesores, que ya hay un cambio generacional claro, y ya no hay tantos, no solamente hay profesores inmigrantes digitales, pero yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Qué pueden ofrecer hoy los maestros en general, desde el punto del que partan da igual, a estos alumnos para que no se nos queden huérfanos digitales? Hombre, yo pienso que al final los profesores juegan un papel tan importante en la vida de nuestros hijos que cuando hablamos de los influencers, al final dices, bueno, los mejores influencers tienen que ser los propios educadores, ¿no? O sea, al final son los influencers, los propios profesores de nuestros hijos. Y creo que a mí una cosa que me gusta repetir es que, y lo has dicho en la introducción, ¿no? Que esto no va de tecnología, sino que va de educar. Y al final los profesores, sean nativos digitales, sean inmigrantes, sean lo que sean, lo que van a aportar a nuestros hijos es la experiencia de vida. O sea, al final ellos aportan pues esa experiencia de vida, esa educación, ese educar en el atractivo pues del auténtico, de lo real, que es como, pues creo que los profesores buenos son los que van a contraponer bien todo lo que ellos reciben a veces en las redes sociales, que yo ya sabes que no suelo hablar en negativo, sino en positivo, pero es verdad que toda la parte, bueno, pues esa más auténtica y real lo van a aprender en el aula con un profesor auténtico y real que les habla pues de esa coherencia de vida y de ese aprender a ser persona, ¿no? También pues a vivir sin espectadores, a que no les importe tanto que todo el mundo les vea lo que hagan, sino que sean auténticos. Me gusta pues eso de gestionar las emociones. Los profesores al final, a través de de ese mascarilla o no mascarilla, van a ser quienes les enseñen a gestionar sus propias emociones, van a ser los que les enseñen a esperar, cuando hablábamos antes de los niños Amazon, y al final yo creo que eso es todo lo que les aporta y que lo hemos visto durante el confinamiento, ¿no? O sea, cómo veíamos la falta que tenían pues de esos espacios en los que van a aprender todo eso
y el papel tan fundamental que tenía la escuela para nuestros hijos, ¿no? Que al final pues es que es insustituible y que todos teníamos pues ganas de que volvieran cuanto antes porque es una parte esencial de su formación, ¿no? Yo creo que sí, que si algo ha quedado demostrado para todos es eso está claro. Una última pregunta, María, que ya sabes, me quedo con ganas de más, pero vamos a centrarla un poco más en esa brecha digital de la que tú hablas y conoces tanto. Hay algunas brechas que necesitarían no costuras ni grapas, necesitarían cemento cola. ¿Esto se puede realmente resolver? ¿Podemos pedirle a los padres que se reciclen tanto? ¿Podemos pedirle a los hijos que vivan fuera de su contexto para acercarse a los padres? ¿Cómo se arregla esto? Hombre, yo creo que el papel fundamental de los padres es pensar en dibujar bien cuál es ese plan estratégico familiar, o sea, qué quieren para sus hijos, ¿no? Y al final ahí sí que se va a poder pues coser y grapar todas las brechas que haya, digitales, no digitales, generacionales, no generacionales. O sea, cuando tú realmente quieres lo mejor para tus hijos y sabes hacia dónde caminas y qué es lo que quieres darles, creo que pues es cuestión de vivir juntos este camino y este momento apasionante de la historia que nos ha tocado vivir, muy cerca de ellos, en los que de verdad conectemos con ellos y sepamos qué tienen en el corazón. Y que nosotros, si sabemos bien hacia dónde vamos con ellos, o sea, qué queremos para ellos y cómo estamos forjando pues su carácter y su vida, creo que pues con esfuerzo, con dedicación, podremos conseguirlo, ¿no? Siempre pues con buenos referentes, con buena gente que nos ayude y que nos inspire a diario, porque hay muchos desafíos, muchos retos muy cambiantes, con lo cual tendremos que buscar muchas veces fuera cómo hacerlo, pero creo que, pues que hay que hacer mucho equipo y efectivamente la tribu, ¿no? O sea, forjarte una buena tribu y tener buena gente alrededor, pues desde un buen centro educativo hasta gente referente que te inspire para ayudar y para pues lanzar al mundo esos hijos hiperconectados, pero con buen corazón, de una pieza y que efectivamente se vayan a comer el mundo, ¿no? Efectivamente, María, has hablado de la tribu. Para mí es una palabra clave. ¿Será que precisamente por también tener niños, comprendo la necesidad de estar rodeada de gente que te eche una mano con su crianza? Precisamente estoy leyendo un libro de Carolina del Olmo que se llama ¿Dónde está mi tribu? Sin ella, en este contexto tan complejo y tan cambiante, lo tenemos un poco difícil, ¿no te parece? Sí, sin tribu mal, pero creo que hay muchos y muy buenos referentes que nos ayudan a forjar esa tribu y que ahora también a través de la tecnología lo tenemos mucho más cerca, mucho más accesible y gracias a Dios también la tecnología se ha humanizado, se ha visto que nos ha unido y que nos pone a nuestra disposición, pues eso, mucha tribu muy cercana y buena para seguir avanzando, ¿no? Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Pues me quedo con tu mensaje de esperanza, de que se pueden hacer cosas. Me quedo apuntada a la tarea de preparar el plan estratégico familiar, que está un poco en el corazón y en la cabeza, pero no está escrito y creo que me voy a poner a escribirlo. Hasta aquí nuestra entrevista, María. Muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo. Tú estás en Bilbao, yo estoy en Madrid. Esto es un poco como tú a Boston y yo a California. Pero precisamente como acabas de decir, la tecnología ha despejado los kilómetros, nos ha acercado, nos ha humanizado y nos puede hacer un poco más amables y un poco más cercanos. Podéis conocer un poco más sobre María a través de los enlaces que vais a encontrar en la descripción del podcast. Pero mientras tanto me voy a quedar con 2 o 3 ideas que he rescatado de todo lo que has dicho, además de lo del plan estratégico. Y es que esto o es juntos o no es, que los padres y los colegios no nos podemos entorpecer, sino que tenemos que estar unidos para conseguir encontrarnos y cuidarnos y protegernos unos a otros, que la vida tiene periodos de incubación, como los virus, y que no vamos a tener respuestas inmediatas a todo, y que a pesar de que a veces las grietas necesiten ese cemento cola para rellenarse, se pueden rellenar a base de lo importante que es el amor. Muchísimas gracias, María. Bueno, un placer, Victoria,
Y nada, un saludo a todo ese equipo y enhorabuena por ese trabajazo, porque ahora tenéis un papel fundamental y confiamos en vosotros. Muchísimas gracias, Victoria. Un abrazo, María. Hasta aquí este nuevo episodio de Maestros en la Educación. No olvides suscribirte y compartirlo si te ha gustado. Puedes encontrar el podcast de Escuelas Católicas en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.